ya te platiqué más o menos de qué se trata el asunto, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo por contar la historia de todo el boom de las PCs, el software, todo, cuando surgió todo este rollo y pues llevárnoslas un poquito pues cómo fue evolucionando todo esto de la tecnología de la información y hemos querido platicar con los que hicieron posible esto, pues, ¿no? Con las personas que estaban ahí y que hicieron realmente las cosas que se tenían que hacer para que se dieran estas situaciones, ¿no? O sea, para esto, pues, hemos platicado con mucha gente, desde el primer director de Microsoft, hemos platicado con figuras como Tron, Juan Luis Tron, Capote, Martín Mejía, Manuel Sainz, con una bola de gente de Aspel, bueno, you name it. Y mira que ni y conoces a nadie. conozco unos poquitos, entonces, Unos cuantos nada más. Y la verdad es que con todo el mundo hemos podido tener pláticas francas, bien, recordando sus aventuras, sus historias, sus esfuerzos, sus fracasos, sus desmadres, y nos han compartido toda esta experiencia, por la que, pues, en general se ha pasado para llegar a, a donde estamos ahorita, ¿no? Y bueno, en el caso tuyo, tiene una visión especial que es eh, el canal de distribución, cómo se formó, cómo se dieron, cómo se dio esa mecánica, cómo pasó que de repente no había distribuidores y luego de repente teníamos un chorro de distribuidores y había unas luchas intestinas tremendas por conquistar el mercado, ¿no? Y hacerlo de diferentes formas, unos más creativos, otros menos, en fin, hay muchas historias ahí como la de Franco, como la de el 007, ¿te acuerdas de él, no? Octopussy. Jesús mil veces. Rogelio Franco, alias Mario Arón, etcétera, ¿no? Hay muchas historias, tú sabes. Y bueno, para comenzar contigo, platícame un poco primero de ti, dónde naciste, qué estudiaste, cómo te metiste a este rollo. Pues mira, la verdad es que, ¿dónde nací? En México, me fui a vivir a España en cuanto nací, regresé cuando tenía 11 años, y bueno, pues mi familia no es de grandes recursos económicos, entonces como entré a este negocio fue porque no tenía cómo pagarme la universidad, yo estaba estudiando Derecho y me di cuenta en la carrera, porque estaba en la Ibero, que había muchos, como diría López Obrador, fifís, que les daba flojera pues hacer sus trabajos, ¿no? Entonces tenía que haber un Godínez, o sea yo, que les hiciera su trabajo y cobrara un dinero para poderme pagar la colegiatura. De ahí lo que pasó fue que había demasiados fifís. ¿Qué hacías para ellos? Pues ahí es donde empezó la cosa. Pues al principio nomás tenía máquinas de escribir y ellos me decían, oye, pues quiero un trabajo de, no sé, por un ejemplo, un lanzamiento de un producto al mercado, ¿no? Y entonces yo me ponía a darle ahí en la máquina de escribir. Algunos me traían algo hecho a mano, porque pues en esas épocas todo se hacía en cuadernos. Otros pues simplemente me daban el concepto y yo lo tenía que desarrollar. Y por eso les cobraba un dinero. Entonces era cuando estaban empezando las computadoras, las Denki Corona y cosas de ese estilo, ¿no?
¿De qué Y me otras di cuenta, marcas te acuerdas? ¿De qué otras mandé, marcas qué otras marcas te acuerdas que circulaban en ese en esas tiempo? épocas era la marca Electra, Denki Corona y empezaba Acer, pero antes estaba Denki Corona. Eh, entonces me di cuenta que con máquina de escribir estaba en un estado repetitivo de hacer las cosas porque me pedían varias veces lo mismo. Entonces Ajá. pedí prestado, compré mis dos primeras computadoras y estaba yo feliz porque ¿En dónde grababa, las compraste? las compré porque no tenía dinero en Estados Unidos y me las traje de contrabando. Y Ujú. las compré lo que ahora se llamaría un clon, eran computadoras ensambladas, ¿no? Entonces, Sí. pues estaba yo feliz porque en mis floppies de 1.2, ni siquiera era de 1.4, grababa yo los trabajos y entonces abrí mi primera empresa que se llamaba Central de Datos. Y se llamaba Central de Datos porque me di cuenta que tenía la posibilidad de vender los trabajos de la Ibero en la WIC y los de la WIC en la NAWAC y así, ¿no? Entonces, En qué año más o menos estás hablando? ¿Cuándo compraste las computadoras? ¿En qué año? esto fue cuando yo tenía 20 años, tengo 56, fue hace 36 años. Entonces, pues ya te imaginarás, las computadoras eran 8088 XT y cosas de ese estilo, ¿no? Ok. Y bueno, creo que ni siquiera había Windows, o sea, usábamos Framework, se llama. Entonces, bueno, pues me jaló el negocio porque Dios es grande y empecé a revender los trabajos de una universidad en otra y de otra en otra y empecé a ganar no nada más el dinero para pagarme las colegiaturas, sino que me empezó a sobrar dinero para comprar más compus. El tema fue que, no obstante, estaba estudiando Derecho y no tenía ni la más remota idea de lo que era una computadora por dentro. En algún momento, alguna computadora me falló y el monitor no prendió. Entonces, pues, como tenía más de una computadora, pues la abrí y dije, pues mira, el monitor está conectado a esta tarjetita que hacer la tarjeta de video. Y bueno, pues para no hacerte el cuento largo, hice un intercambio de tarjetas, sí funcionó, y así me enteré que la tarjeta de video no funcionaba. Y pues ya le puse un poco más de atención para mis próximas compras y me di cuenta que una computadora no era otra cosa más que un motherboard, una memoria, un procesador, una fuente de poder, una tarjeta de video. En ese entonces había una tarjeta que controlaba los puertos, un disco duro, un teclado, un case y el monitor. Y entonces me regresé otra vez a Estados Unidos, pero ya no para comprar computadoras, sino había un gap de precios como de un 30% en ese entonces entre comprar las partes y comprar una computadora. Y ese gap tenía mucho que ver con el software, porque en esas épocas no había tanto internet y todos usábamos, o fue el boom de los clones, que realmente el boom de los clones mucho se debe al software pirata, porque era lo que generaba la diferencia de precios, ¿no? Claro. Entonces, pues compré como 10 computadoras en partes, las ensamblé y pues funcionaban bien. Y un día un amigo llegó que tenía un contacto en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. A mis computadoras muy orgullosamente las nombré Keypro, Carlos Pro. Este, entonces, este cuate llegó y las vio y me dijo, oye, ¿y dónde compraste las Keypro? No, pues, y como buen vendedor le dije, no, pues es una marca muy acreditada en Estados Unidos, muy importante, ¿no? Oye, ¿me puedes conseguir más? Claro, ¿cuántos quieres? 7,000, claro, segurísimo, ¿no? Entonces, así nació Keypro, fue mi primer marca de computadoras, ¿no? Entonces, pues mi amigo era traviesillo, y pues obviamente lo que quería pues, era ganarse una comisión, para no hacerte el cuento largo, se cerró el negocio y así fue como entré en cómputo con 7,000 computadoras que había que ensamblar. Entonces ahí me Wow. enfrenté a mi primer reto, ¿no? Pues como vendedor siempre dices primero que sí y luego ves cómo arreglas el problema. Entonces, pues había dos pequeños inconvenientes. No tenía el dinero para comprar las 7,000 partes para hacer las computadoras y la segunda,
pues es que no tenía los recursos para establecer una línea de ensamble. Entonces, lo del dinero lo arreglé pidiendo prestado, y lo de la línea de ensamble, pues sí, tuvimos un problema técnico bastante grave, porque no pudimos cumplir en tiempos. Entonces, lo hice saber a mi amigo, le dije, oye, me da mucha pena, pero pues no te voy a poder cumplir en ensamblar las 7,000 computadoras en el tiempo que tú me pides. Y él me dijo, se llamaba Raúl, y me dijo, Raúl, ¿sabes qué? Pues esto es un concurso, no podemos quedar mal. Entonces me vas a entregar 7,000 cases, y ya luego que Dios nos agarre persinados, y y, y pues ya se tomará como garantía, y ya las irás reparando. Yo le dije, bueno, pues si tú dices que así se hace, pues así se hace, ¿no? Y así lo hicimos. Y entregamos como 1,000 armadas y otras 6,000, pues que eran de fantasía, ¿no? La verdad. O sea, únicamente era el case con el floppy de 1.2, la fuente de poder, el teclado, el mouse, y adentro, pues no tenían nada. Ya sabíamos que iban a fallar, ya sabíamos que iban a regresar y lo íbamos a arreglar. Ahí, pues, ya sabes que la vida te juega sorpresas, y la sorpresa fue que se empezaron a pelear en el ILSE, se llamaba este instituto, y se empezaron a pelear a un nivel tal que pasaron 6 meses, pasó un año, la garantía se acabó, pasaron 2, y no podían repartir las computadoras porque entre ellos pues no se ponían de acuerdo. Y por más que yo le decía a Raúl, oye, tienes unas computadoras que tenemos que acabar de ensamblar y tenemos que arreglar, él me decía, pues sí, el problema es que están en una bodega, se están peleando las diferentes secciones que componen el ILSE, no se ponen de acuerdo, y ni tú ni yo podemos entrar a la bodega, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacemos? Pues a esperar. Entonces, pues en la espera se acabó la garantía, corrieron, bueno, se cambió el gobierno, corrieron a mi amigo, y como 8 meses después de 2 años, llegó el nuevo y me dijo, ¿qué crees? Nos robaron todas las partes en la bodega y nos ordeñaron las máquinas. Y de las 7,000 que entregaste, nos ordeñaron, eran 5,000, nos ordeñaron 5,000, y solamente funcionan 2,000 o 1,000, ya no me acuerdo, ¿no? Pues la verdad ya no le podía decir lo que habíamos hecho porque ya no estaba. Entonces, bueno, pues no, yo no quería hacerlo. ¿Qué chinga te pararon? Fue horrible. Alguien tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, pues yo no quería hacerlo, pero pues ahora sí que pasó. Entonces, pues yo sí le dije, oye, ya no le podía decir qué pasó, ¿no? Le dije, bueno, pues no te preocupes, o sea, te podemos ayudar, y pues, tiene un costo, arreglamos esas computadoras, y eso me permitió, en una manera un poco ortodoxa, generar mi primer capital de trabajo para poner un negocio, ¿no? Entonces de ahí, pues en ese momento no había Liverpooles, ni Office Depot, ni Office Max, ni cosas de esas. Existíamos lo que ahora le llamamos computiendas. Fue la época de Javier Vargas, Javier Grifé, Alfredo Espinosa, Carlos González de ASECOM, y todos los que éramos comprables por un viaje a Singapur por Acer. Entonces, en ese momento, la verdad es que éramos una bola de jóvenes, yo diría demasiado jóvenes, que entendíamos muy poco de un negocio, que vivimos un boom, que fue el de Acer, que llegó a tener el 38% del mercado, por la ausencia de Compaq y de HP y de otras marcas, y lo supo aprovechar muy bien un Pepe Álvarez y Casa en su momento, un Fermín Vázquez desde Ingram, después un Juan Luis Tron, y supieron cómo pegarnos a todos en el lugar indicado, que era que no conocíamos el mundo, nunca habíamos viajado, no entendíamos de negocios, y entonces lograron generar un negocio que no era negocio, porque esa es la verdad. El negocio era conseguir el boleto para irte de viaje, y entre todos nos matábamos, trabajábamos con un 5% de margen, por eso la mayoría quebramos, y pues sí, conseguimos viajes muy bonitos, y Acer consiguió tener ventas, pero el costo fue muy caro. ¿Por qué? Claro. Porque generó un canal de distribución de gente
yo no diría incompetente, pero falta de experiencia en el manejo de un negocio. Y también al mismo tiempo tenías un Manuel Sainz, a un Martín Mejía y a otras personas jóvenes que tenían un poco más de visión que nosotros, se volvieron mayoristas, pero no tuvieron la visión suficiente para entender que le estaban vendiendo a un grupo de inexpertos que en un momento u otro iban a tronar porque el mercado no tenía ni ton ni son. Simplemente todos trabajábamos por conseguir un lugar en un viaje a Singapur o en un viaje a China o a donde fuera. Con márgenes ridículos. Muy delgaditos, ¿no? Demasiado delgaditos. Entonces, hubo quien nos dimos cuenta y hubo otros que no. Yo aplico la analogía a un libro de ¿Quién se llevó mi queso? De Keith y Kopf, en donde hubo los que supimos salir a tiempo y buscar queso, y hubo los Javier Vargas que se quedaron en el cuarto cómodo y no salieron al laberinto y nunca cambiaron su modelo de negocio. La gota que derramó el vaso fue cuando Pepe Álvarez y Casa y compañía, que fue más o menos en la salida de Pepe y la entrada de Juan Luis, hicieron la Acer Aspire, que esa computadora cuando la prendías decía llámale al 911 porque ninguna funcionaba. Sí. También fue el momento de las ferias de MPS. Entonces se juntó la tormenta perfecta. La feria de MPS, miles de computadoras vendidas Acer Aspire con una bola de distribuidores inexpertos y un fabricante que la había regado con unos mayoristas que poco entendían qué estaban haciendo. Todo eso generó, pues entre otras cosas, pues que gente muy valiosa como Martín Mejía se metiera en problemas de flujo, y no nada más por Acer, sino también por inexperiencia, quebrara. Sigo pensando que es una gente muy valiosa y que sabe mucho. Generó que gentes como José Luis y Manuel tuvieran la visión de venderle a un gigante como Ingram. Desapareció Números y Letras, desapareció Intertech, y el canal de mayoreo se transformó y entraron nuevos jugadores como Gonzalo de Velasco, con Cinex o CHS en su momento. Miguel Oscurain también estaba ahí. Ingram se reinventó y se abrieron espacios para gentes como CT Internacional en un futuro mediano y como CBA. Entonces, lo único que pasó es que hubo una reorganización del canal, y en esa reorganización también hubo, a mi juicio, una especialización de lo que ahora se llaman distribuidores. Empezaron a segmentarse. Unos, como Adolfo Holguín, se fueron a Apple, que fue el último de los mohicanos, fue el único que quedó con computiendas fuertes. Otros se hicieron integradores o VARs, y cada uno fue agarrando su camino. Los que se quedaron en el modelo que estaba Carlos González de ASECOM, CompuMarket, Javier Grifé, la Casa de Cómputo conmigo, Comsol con Javier Vargas, etcétera, pues estaban destinados a desaparecer, porque en ese momento ya estaban entrando las tiendas de grandes superficies, que ahora les llamamos retail. En ese momento yo tenía 12 tiendas, lo vi venir, y esas 12 tiendas las hice con 12 socios, uno en cada ciudad, y pues ellos ya estaban envalentonados porque les iba muy bien, ¿no? Entonces no me fue complicado venderles las tiendas, y con ese dinero, la verdad es que yo ya no quise, o más bien no le vi oportunidad a competir contra un Office Depot. Mejor quise volverme su distribuidor. Entonces, ahí vino mi siguiente reto, ¿no? Mi siguiente reto es ¿qué les vendo? Entonces, para venderle a retail, pues no podrías venderle a través del mayorista, porque el mayorista no tenía la estructura, ni la tiene a la fecha, y además era un paso en el canal de distribución innecesario. Lo que necesitaban las marcas era alguien que tuviera los contratos con lo que ahora le llamamos retail.
Entonces un día fui a Liverpool y en Liverpool el comprador era mi amigo y me dijo, oye, quiero que me vendas memoria flash. Para serte sincero, yo no sabía ni qué era la memoria flash, pero pues como el burrito lo repetí, ¿no? Memoria flash. ¿Y a quién quieres? Pues quiero a Kingston. Ah, bueno, pues qué bien. Entonces, lo único que hice fue, que eso sí lo hago bien, fue conseguir el nombre de quién era el dueño de Kingston, que era John Tu, conseguir quién era el representante en México, que era Oscar Martínez, Martínez. y fui con Oscar y le dije, oye, Oscar, pues yo tengo todo el retail. La verdad es que no tenía nada, pero a Oscarín le dije que tenía todo el retail, ¿no? Y tú no Todo el tienes nada. retail está conmigo. El retail está conmigo, yo tengo todos los contratos, ¿no? Y entonces Oscarín me dijo, Carlos, pero es que, ya ves cómo es Oscar, es que me da miedo porque nos vamos a meter en un problema. Mira que yo, le dije, mira, tú consígueme una cita con John tú y yo lo arreglo. Y dicho y hecho, Oscar me consiguió una cita con John, y bueno, pues ya todo lo demás es historia. A John le caí muy bien, me dio la distribución exclusiva de los retails que él pensó que tenía, que no tenía. Pero no estaba mintiendo, estaba proyectando un futuro, ¿no? Pero Claro. pues, es como que está primero el huevo o la gallina, ¿no? Necesitaba la marca para llegar a los retails y no había otra manera. Entonces ya con la distribución de Kingston, pues me dediqué a cumplirle a John mi promesa y para no hacerte el cuento largo, me volví el representante de Kingston en departamentales, en Liverpool, Sears, Sanborns, Palacio de Hierro, Chapur, Simaco, en cómputo y oficina en Depot, Max, Lumen, en autoservicios en Walmart, en ¿cómo se llama? Chedraui, Soriana, bueno, hasta en Farmás, Guadalajara y Oxxo acabé, ¿no? Entonces, en ese momento, sí adquirí, vamos a decir que un valor agregado y me empecé a distanciar un poco de lo que era el canal de distribución tradicional, porque ya no encajaba, ya no era un distribuidor que le compraba un mayorista para integrar una solución o para poner producto en tiendas. Más bien era un representante de marca especializado que le daba un valor agregado a marcas lo suficientemente grandes para tener un share en el mercado en México, pero no tan grandes como para tener una oficina. Una analogía sería, HP no me necesitaría nunca, pero Claro. Kingston sí, aunque está en 165 países, no va a abrir 165 oficinas. De ahí me empezaron a caer en cascada N cantidad de marcas porque no tenían el canal de distribución. Es decir, decían, oye, pues si esta empresa ya está en México y ya distribuye a todos estos retails, pues ¿para qué abrimos nosotros una oficina? Mejor lo buscamos a él. Y así me cayeron otras 15 marcas, por no mencionar muchas, que fuimos representando. Ahí fue donde aprendí la traición. La traición era que más te tardabas en meterlos en el retail, en posicionarlos como marca, que ellos en darte una patada y tratar de entrar directo. La Entonces técnica ahí del me fue el alma sapito, del abogado. la técnica del sapito te brincaban. Me brincaban. Entonces ahí me entró el alma del abogado y pues muchos vieron su suerte conmigo y les costó un dinero. Pero yo no empecé, únicamente terminé lo que ellos empezaron. Kingston no, Kingston siempre fue muy fiel y Kingston siempre se portó a la altura y se sigue portando a la altura. Es por eso que no te menciono las otras marcas, porque no quiero hablar mal de las personas que me brincaron. De ahí me di cuenta, porque empecé a tener, ¿cómo le llamamos? Empecé a tener copias, calca de lo que yo hacía, de otras empresas que se dieron cuenta que lo que yo hacía era negocio. Entonces de ahí me di cuenta que pues era una novia prestada, ¿no? Era cuestión de tiempo que De que me te brincaran brincaran. Pues. y se acabara el negocio. Kingston nunca lo hizo, pero lo pudo o lo puede hacer en cualquier momento. Por eso me nació
el tema y por el expertise que tuve con John Tu de hacer proyectos, de generar marcas propias. La primera marca propia que generé fue en conjunto con John de Kingston. Hicimos las memorias Ferrari. También fue como el burro que tocó la flauta. Fui a los de Ferrari a decirles que como Kingston podíamos hacer memorias. Lo que no me di cuenta es que ellos pensaron que yo era Kingston. Entonces fue todo un lío llevar a John con la gente de Ferrari y a los de Ferrari con John, porque pues no se podían enterar que pues, yo no era Kingston, yo era un distribuidorcillo de Kingston, ¿no? Total, las cosas se dieron, John se hizo un más amigo mío, todo el equipo de Kingston siempre me ha apoyado en todo, Oscar, Irán, Carolina, etcétera. Y bueno, complementé Kingston con marcas propias. Entonces, pues me dediqué, porque John Tu me enseñó, me dediqué a buscar en China cómo hacer mi marca propia. Vi una oportunidad en la parte de energía, la tomé. Para ese ¿En qué entonces, año? ¿En qué año? esto fue hace 15 años, Hace más o 15 menos. años. Tomé esa oportunidad, me costó mucho trabajo, porque pues en aquel entonces Saúl era don Saúl, ahora es mi amigo, ¿no? Pero pues llegar a Saúl era complicado, llegar a Luis Férez de Ingram era complicado, llegar a Fernando Miranda era muy difícil, pero bueno, al fin y al cabo lo que sí sé hacer bien es vender, y pues llegué a los mayoristas, y mucho llegué a los mayoristas porque ya tenía la entrada en retail. Entonces, no es lo mismo que un Forza, un CDP o un Vica, que jamás me van a poder competir en retail. Traten de ganarme ahí, en ese segmento, a que yo genere un posicionamiento a través de estas tiendas y llegué con un mayorista a decirle, mira, yo soy el número 2 en el mercado de consumo. El 1 es Koblenz, indiscutiblemente. Y eso es por antigüedad, no por otra cosa. Entonces, ese posicionamiento en retail me dio la entrada en Canal, y en Canal pues, lo que hicimos fue nuestra tarea de participar en todos sus eventos, de ir a todas sus Floor Days, convenciones, etcétera. Al día de hoy estamos posicionados entre la segunda, tercera y cuarta marca en todos los mayoristas en la parte de consumo. Luego, en la parte corporativa y de gobierno, estamos hablando que son los UPS online o UPS, vamos a decir que no vendes en una tienda de retail, pues andamos peleándonos el lugar entre CyberPower y nosotros, y también CDP. Ahí andaremos como en un cuarto o en un quinto lugar. El líder indiscutible sería Schneider o APC, y en un segundo lugar seguramente estará Eaton. En un tercer lugar, ya muy competido, está Triplight, que yo creo que le va a pasar como a Compaq, va a desaparecer. Pero APC, Eaton, ¿a quién compró Eaton? Ah, A Triplight, sí. Triplight. Sí, Y por eso perdón. te digo que va a desaparecer, porque cuando juntas dos rocas se hundan más rápido, ¿no? Entonces, el overhead de Triplight junto con el overhead de Eaton no va a dar. Es como HyperX, ya lo compró HP. Bueno, Sí. pues, HyperX, nosotros éramos los únicos distribuidores en México. Al día de hoy, le tuvimos que decir a HP gracias, pero no gracias, porque Corsair nos dio la distribución exclusiva en México en la parte retail, y lo único que va a pasar es que de ser un distribuidor incómodo, ahora voy a ser una más incómoda competencia para HyperX. Exacto. ¿Por qué? Porque pues HP no sabe manejar el negocio, y HP va a acabar matando HyperX.
lo va a volver Omen, creo que se llama su marca, y esto que te estoy comentando ya está pasando, ¿no? Y ya nos están Sí, no, bueno, brincando. pues esas son las cosas que han sucedido y siguen sucediendo, ¿no? Exactamente. Las grandes marcas compran marcas y luego las entierran, ¿no? Las entierran. Yo ahí te soy sincero, Marco, no entiendo muy bien por qué lo hacen, porque yo no pienso que ganen share. Yo no creo que por desaparecer Triplite, Eaton va a vender más. Pienso que todos vamos a vender más, pero no nada más Eaton. No pienso que por desaparecer HyperX, HP va a vender más. Todos vamos a vender. Abren una puerta, por eso agarré Corsair. No pienso que porque HP compró a Compaq, HP vendió más. Pienso que se gastó un dineral y desapareció una marca. Y entró Lenovo, Asus, Dell. O sea, para mí, a lo mejor mi cabeza no alcanza para entender dónde está el beneficio. Puede ser un beneficio en la parte pública de las acciones, puede ser un golden parachute de algún ejecutivo como Fiorina en su momento, no lo sé, Pero la pero no, corrieron por eso, la corrieron por eso. pero es un golden parachute, ¿no? Te corren, pero ya aseguraste bonos que te van a dejar bien para toda la vida. La verdad no lo sé. Claro. Lo que yo te puedo decir es que con mucho esfuerzo, con muchos errores y con unos cuantos aciertos, logramos ir evolucionando de distribuidor a representante de marca a fabricante, y ahora estamos en el tope de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, Okay. ahora ya no me peleo con 35,000, ahora le vendo a 35,000 y me peleo con 10, ¿no? Claro. Y creo que el éxito está siempre, el éxito no es un camino, el éxito no es un fin. Entonces, en ese camino, pues siempre está la innovación y está el olfatear dónde están las nuevas oportunidades y en reconocer también tus límites, ¿no? El límite más importante que yo veo en mi vida es la edad. Entonces, no te puedes pasar toda la vida tratando de cosechar. O sea, te tienes que poner tiempos. Entonces, Claro. tanto tú como yo ya llegamos a un momento en el que sembramos, cosechamos y pues tendremos que recoger esa cosecha en un término no mayor a 10 años. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo queremos estar en esto y tendremos que Claro. encontrar quiénes son nuestros sucesores y tendremos que dar paso a las nuevas generaciones. Es como yo veo el ciclo de la vida y el ciclo del negocio. Tú ya tienes quien te suceda. Bueno, los estamos entrenando. O sea, Ok. uno de mis errores fue uno de mis sucesores. Sí me sucedió, pero me sucedió con un dinero que se llevó de la empresa. Bueno, pues ni modo, ¿no? Hay que ver para adelante y no para atrás. Entonces, pues mal por él. Lo que se llevó se lo pudo haber ganado. Era el hijo de un socio, Emilio Grillo. Al final, pues no se dieron las cosas. Y ya tenemos al día de hoy sucesores bien establecidos que están en la parte de entrenamiento y que confío. ¿Tienes hijos ahí? Bueno, desgraciadamente ya ves que hay cosas en la vida que no escoges, ¿no? Tus padres y tus hijos. Entonces, pues mi hija le importa exactamente un pepino y dos montones mi negocio. Ella quiere ser actriz y Ajá. vive en Estados Unidos. Entonces, Okay. y como analogía, el hijo de John Tu quiere ser productor y le importa un pepino el negocio de su papá. Y vivimos un problema generacional importante porque John ya le pegó a los 80 y todavía no tiene sucesor. Así que no soy el único, ¿no? Pero en mi caso, tú ya la conoces, se llama Fabiola. Fabiola 10, pues es una gente muy trabajadora, es una gran conocedora del negocio en la parte de canal y ella es la que me va a suceder en canal, por eso le hice socio. Y en la parte de retail, pues tengo otra persona que me va a suceder,
Y en la parte que tú no conoces, que son los hoteles, que es donde he ido sacando el negocio, porque no pienso vivir en este estrés toda la vida. Claro. Sí tengo otro sucesor, que es el otro hijo de Emilio Grillo, que se llama David. Y Okay. al fin y al cabo, en donde yo quiero acabar es en consejos de administración, en donde pues se toman rumbos, se toman decisiones, pero ya no en la parte operativa. Claro. Espero que eso pase en los próximos 10 años. Y ahorita, bueno, también tengo un sucesor en la parte internacional, que son los 20 países, se llama Adolfo. Estamos, aparte de Latinoamérica, perdón, en África, y ahora pues ya estamos en Dubái. O sea, el viaje del CBA de Dubái sirvió de algo. Estamos aperturando una empresa en Dubái, no por otra cosa más que porque tienen muchas facilidades para hacer negocio. Y bueno, Okay. pues es lo que a mí me gusta hacer, no me gusta aperturar mercados. Claro. Oye, Carlos, y vamos a regresarnos un poquito a tu época de distribuidor. ¿Cómo era la competencia con gente como el Toño, como, no sé, los otros que estaban en el mercado contra los que tú competías directamente? Mira, yo creo que era una competencia muy mal planteada, era una competencia atroz, generada por el fabricante, consensuada por el mayorista y sin un resquicio, no sé cómo sería la palabra, de lo que venía después. Y lo Ujú. que venía después fue una quiebra masiva en donde los que no cambiaron a tiempo murieron y quedaron debiendo un dineral que se le Ujú. pasó al mayorista. Por eso quebró un Martín Mejía o los Bremer de Intercompras o en los Ujú. mismos números y letras que eran Acer, porque simplemente la deuda pasó para arriba y de arriba llegó al fabricante. Los fabricantes pequeños tuvieron graves aprietos y los Ujú. fabricantes grandes, como siempre, estaban asegurados, quebrantaron y lo pasaron a las aseguradoras. Entonces, si tú me preguntas, pues es un error histórico por falta de conocimiento de todas las partes de lo que hicimos. Y el único que ganó fue el usuario final, porque el usuario final tuvo la oportunidad de comprar producto a costos que al día de hoy sería imposible, y si alguien lo hace, pues va a quebrar. Entonces, creo que ese sería el resumen de 1990 a 1998, año 2000, en Sí, donde fue una mezcla del hervidero de que estaban haciendo el cómputo, ¿no? Pasamos de la 8088 a la 286, a la 486, al Pentium, al Core 1, al Celeron, etcétera. Y bueno, eso generó que se vendiera mucho, pero la historia se acabó cuando entraron los grandotes. Y los Cu- grandotes, cu- cuando tú comenzaste ya estaban los mayoristas, ya estaban establecidos. sí, pero para mí los mayoristas no son los grandotes. Para mí los grandotes son los retails, porque el mayorista, para mí, es un esquema o sea, al fin y al cabo, Marco, tanto tú como yo, como todos los que estamos inmersos en este medio, lo que sabemos generar son canales de distribución. Y el canal de distribución puede ser bueno o malo. Si tú ves, mi canal de los retails, pues fue exitoso porque no existía nadie que hiciera lo que yo hice. El canal del mayoreo fue exitoso en su momento porque no había nadie que conjuntara todas las marcas para vendérselas a un distribuidor, ¿Y ¿no? por qué no? Pero son canales. Y porque los fabricantes grandes no tenían los brazos para distribuir tanto equipo, ¿no? Exactamente. Tanto Ahora usuario. viene, ahora viene un jugador muy peligroso. El jugador muy peligroso es el e-commerce. ¿Por qué? Porque eh, no te digo con esto que los mayoristas van a desaparecer. Lo que te digo es que los mayoristas van a tomar el papel que les corresponde. Todo esto es a mi juicio, puedo estar equivocado. Sí, sí, Pero sí, claro. yo pienso que el mercado de consumo se va a dividir entre retail y e-commerce. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comprarte un zapato que
te puede quedar, te puede no quedar, te puede acomodar o no, a comprarte un disco duro externo. Entonces, ahí no hay nada. O sea, el distribuidor no aporta ningún valor agregado No hay vendiéndole un misterio. disco duro si no hay una solución atrás. Entonces, yo creo que el mayoreo se va a transformar en un canal de integradores. O sea, un canal de distribuidores que aporten un valor agregado. Déjame ponerte un ejemplo de integradores que son dignos de mencionar y que yo admiro, ¿no? Independientemente de cómo sea que hayan hecho su negocio. Pero si tú ves a un Toño Sánchez de Mainbit, con su peculiar y negro sentido del humor, pues es un gran integrador, porque logró hacer en gobierno lo que nadie ha hecho. Y él Claro. tiene a los mayoristas a su disposición. O sea, yo te aseguro que los mayoristas no ganan mucho con él. Un Ricardo Rantia de integradores, pues más o menos la misma historia, ¿no? Tienes otros grandes integradores que para mí son de las gentes más decentes del canal, como un Teos. Si tú hablas de los Pinto, que, o sea, son gente no decente, son gente decente y lo que le sigue. Y son grandes triunfadores. Entonces, yo siento que el mayoreo va por ese camino. O sea, va por los Teos, va por los Mainbits, va por los Grupo Altavista o integradores y muchos más que hay en el camino, Como porque los Mac Computadora, Olivares. como Olivares, hay muchísimos. Lo que pasa es que vamos a decir que también entre los integradores hay diferencias, ¿no? ¿A quién le vendes? Claro. ¿Al gobierno estatal, al municipal, al federal? ¿A quién le vendes? ¿Le vendes a corporativos? ¿Le vendes a maquilas? Pero sin importar a quién le vendas, estás vendiendo una solución. A lo mejor estás vendiendo un data center con Proyectos. Sí, estás vendiendo un proyecto, ¿no? Entonces, para nosotros el mayoreo sigue siendo efectivo, no tan, en la parte de consumo hasta donde dure, pero en la parte, vamos a decir, de soluciones, sigue siendo muy efectivo porque somos el patito feo. O sea, y me refiero al patito feo porque nunca nos vemos, pero ahí estamos, ¿no? O sea, déjame darte un ejemplo. Si tú vas a un Starbucks y te asomas, ahí estoy yo. ¿Por qué? Porque no puedes tener un punto de venta sin un UPS online, porque se te puede corromper la base de datos. Si tú vas a un 7-Eleven, ahí estoy yo. Si tú vas a Judicatura, ahí estamos nosotros. Si tú vas a Hoteles Presidente, ahí estamos. Y te puedo así seguir mencionando N cantidad de... Si tú vas a BBVA Bancomer, ahí estamos. ¿Qué hemos hecho? Bueno, por respetar las reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Las reglas es no te brinques el canal, deja que el mayorista gane lo que tiene que ganar, pero pídele al mayorista a su vez que se abra y te deje trabajar el proyecto. ¿Por qué? Porque al final y al cabo el mayorista, sus product managers, su estructura es para mover cajas. Entonces, casi lo que nosotros hacemos es captar el proyecto, asignar, normalmente el proyecto ya viene preasignado por un distribuidor, apoyar al distribuidor, preguntarle al distribuidor por dónde quiere bajar el proyecto, negociar con el mayorista que ese proyecto se va a bajar por él, tener mucho cuidado con el mayorista con el que estamos bajando el proyecto, que tenga el cash power para poderlo manejar, porque al fin y al cabo, al que yo le doy crédito, pues no es al distribuidor, es al mayorista. Es el mayorista, sí. Y si el mayorista no tiene el cash power, entonces estamos en problemas. Claro. Entonces, yo creo que también los mayoristas se tienen que especializar. Un mayorista de consumo va a desaparecer. Un mayorista de proyectos va a permanecer. Creo que Ingram es un gran ganador porque Ingram entendió antes que otros que, déjame hacerte una comparación, HCBC tenía 1,500 sucursales, tiene 400, ya no las necesita, no necesita ni las 400 o 500 que le queden. En su momento fue muy bueno, porque la captación era muy del banco de la cuadra, ¿no? Ahora todo es por internet. Entonces, creo que los mayoristas que van a prevalecer son los mayoristas
sepan hacer dos cosas. Logística, por ejemplo, CBA es muy bueno en logística, y que sepan mantener el servicio de deuda en el lugar que le corresponde. Es decir, a veces crecer demasiado no es bueno. Tienes que encontrar tu punto medio, porque si no, el servicio de deuda, por servicio de deuda me refiero no al apalancamiento que tengas con el proveedor, porque el apalancamiento que tienes con el proveedor es finito, al apalancamiento que tienes con el banco. Entonces, si por vender mucho tu servicio de deuda lo vuelves gigante, entonces vas a acabar muy mal, porque te la vas a vivir con tus utilidades pagándole los intereses al banco. Entonces, a veces es mejor ser más chico y ser más rentable, o tener socios, como es el caso de Ingram, en el que el capital de trabajo que tienes no te cueste lo que cuesta ahora por la tasa que se ha ido como loca para arriba, ¿no? Entonces, para mí el mayoreo son dos cosas, ¿no? Logística, perdón por la voz, logística, un control de tu servicio de deuda y un buen canal de distribución que no aumente tu costo de venta. Es donde yo veo el mayoreo del futuro, ¿no? Claro. ¿Y cómo era la relación con los mayoristas al principio? La relación con los mayoristas... ¿Era fácil, era complicado? ¿Cómo era trabajar con ellos? Mira, yo creo que la relación con los mayoristas al principio fue error. Y te voy a decir por qué. Error de los mayoristas con nosotros y error de nosotros con los mayoristas. Error de los mayoristas con nosotros porque soltaron créditos sin control, en buena fe y sin entender al 100 a quién le estaban dando el crédito. Eso, y quiero decirte que la mayoría de las personas a las que les dieron crédito, incluyendo a mi socio en paz descanse, Emilio Grillo, jamás hubo una mala intención de no pagarle al mayorista. Claro. El único problema es que le dieron crédito a una bola de chamacos que no sabían leer un estado financiero. O sea, al día de hoy, pues claro que soy experto en ver estados financieros, porque ni modo de que hagas algo 30 años y lo hagas mal, ¿no? Tendrías que ser muy güey. Es como si tú nos vas a hacer una revista, ¿no? Entonces, bueno, pues al día de hoy es diferente. Y mal de nosotros con los mayoristas, porque nunca entendimos en ese momento que el negocio no era mover cajas, incluyendo a Mainbit, ¿eh? Mainbit en ese momento no era quien es hoy. Mainbit era otro igual que yo, tratando de vender Acers para llegar a la cuota para irse de viaje a Timbuktu, ¿no? Mainbit es uno de los que supo salir de su zona de confort y se fue al laberinto y se volvió un gran triunfador. Claro. Vargas, en paz descanse, fue el que se quedó en el cuarto esperando el queso, que nunca llegó, ¿no? Entonces, ahí es donde ves la diferencia de unos y otros. Entonces, es esa, vamos a decir que esa capa de mayoristas que tú y yo vivimos, MPS, CHS, DICOM, Números y Letras y Intertec, hasta donde yo recuerdo, pues tuvo la misma depuración que tuvo el canal, nomás quedó en Gran Micro, ¿no? Ahora estamos en la nueva capa de mayoristas, en donde tienes a un PCH, PC Hardware, a un CBA, a un CT y a un Ingram Micro. Va a haber otra depuración. Ahora, esa depuración no va a ser, según yo, por los mismos motivos. Los motivos van a ser que cambió el mercado, el e-commerce se vuelve un jugador importante, entraron los retails, se vuelven otro jugador importante, que se volvieron muy insistentes en venderle a empresas como Supermex, como Decme, como Svenska, etcétera, que al día de hoy son grandes movedores de producto en el e-commerce, pero no han entendido que el e-commerce es un depredador. No lo ha entendido el mayorista, no lo ha entendido el distribuidor. Te lo platico como fabricante. Mi historia con el e-commerce. Primero, vendíamos Marketplace. Marketplace éramos uno más, ¿no?
Después dejamos de vender marketplace y le vendíamos a los mayoristas. Entonces, para que le vendieran a los distribuidores. Después los mayoristas, se volvieron competencia de los distribuidores y empezaron a venderle a los e-commerce. Entonces ya no estaba bonito. Después, los e-commerce, me estoy refiriendo a Amazon y Mercado Libre básicamente, después los e-commerce se brincaron a los mayoristas y vinieron con nosotros. Y eso se le llama Amazon Retail. Y no pararon ahí. Después de eso, nos pidieron que les hiciéramos su marca, como se la hacemos a Steren. Es decir, Amazon Basic quiere matar SmartBit, por así decir. No lo va a poder matar porque tiene que haber diversidad, pero sí te puedo decir que en algún momento el mayorista va a quebrar como Chinampina en la parte del e-commerce, porque no va a ser competitivo, porque no va a poder. Olvídate de mí que soy chiquito. Sidel. Es que son dos puntos ahí, donde el e-commerce se lleva su tajada y luego el mayorista la suya, y pues llega un momento Son en que ya demasiados no pasos. puede. Entonces, si Dell tiene la oportunidad de vender directo a Amazon, no veo una razón de ser para que el mayorista venda Dell en Amazon, y menos que el distribuidor que le compra al mayorista venda Dell en Amazon. O sea, si tú lo ves, son 3 pasos en el canal de distribución. Entonces, Sí. donde yo creo que va a acabar el mercado de consumo es que el mayorista, y esto no es historia, esto está pasando, es que el mayorista, el e-commerce nos está buscando a todos los fabricantes, nos está torciendo el brazo y nos lo tuerce muy feo, no bonito, y nos está obligando a venderles. ¿Qué pasa si no le vendo yo? Pues le va a vender Koblenz, le va a vender Otra cosa. le va a vender otra marca, y eso ya está pasando. Eso va a generar una crisis en los mayoristas, sobre todo que le venden a esos distribuidores que están en e-commerce, porque esos son los próximos distribuidores que están en vías de extinción. No por otro motivo más que el mercado está cambiando, ¿no? Claro. Ahora, que ya existen los seguros de crédito, pues sí. Que los mayoristas los estén ocupando, no lo sé. ¿Cuál es el peligro que yo veo en los mayoristas ahorita? Pues los seguros de crédito son muy peligrosos. Todos los fabricantes tenemos asegurados a los mayoristas. Yo jamás sería capaz de ir y quebrantar un mayorista y amigo, pero yo soy una empresa privada y mis decisiones las tomo en un comité de 5 personas en el que yo tengo la última palabra y se acabó, ¿no? Y si yo digo que no se quebranta, no se quebranta. Pero eso no pasa cuando tú estás comprándole a grandes corporativos que son públicos, como un Epson, un HP, un Lenovo, en donde si te pasas del tiempo establecido en el seguro, tienes 2 opciones: o lo quebrantas o pierdes la cobertura. Y no va a haber un comité en una empresa pública que le tiemble en dedo en quebrantar. Cuando los quebranten, porque los van a quebrantar, van a perder su línea de crédito, no únicamente con ese fabricante, van a perder la línea de crédito con todos los que estamos con esa aseguradora. Se puede llamar Solunion, se puede llamar Atradius, se puede llamar en China Exim Bank, Sinosure, etcétera. Entonces, si el servicio de deuda los alcanza, no son capaces, porque van a preferir pagarle al banco, no son capaces de pagar en tiempo y forma al fabricante y toman esa decisión, pues están igual o sea, en lugar del buró de crédito se van a ir al buró comercial y es igual de malo, porque Solunion te manda también al buró de crédito. Entonces, ese es el gran reto para mí actualmente de los mayoristas. Ok. Oye, y platicando un poco de eso, platícame un poco de la Contraferia, ¿cómo nació? Eso fue algo muy sonado, fue algo que... Eso fue algo que me tiró mucha todo el mala mundo lo onda. recuerda, ¿no? Sí, fue algo que desgraciadamente me tiró mucha mala vibra con mucha gente,
porque no entendieron el fondo de la contraferia. El fondo de la contraferia, creo que ni tú lo conoces, viene de Acer. Y te voy a decir por qué viene de Acer. Yo, lo único que sé hacer en la vida es vender. Todo lo demás he tenido que aprender, pero es lo único que me sale naturalmente. Entonces, cuando yo estaba en la feria, pues yo fui el que más Aspires vendió. Vendí un promedio de 1,800 máquinas. Y de esas 1,800 fallaron 1,500. Entonces me acerqué con Martín Mejía y le dije, oye, en buena onda, pues no te puedo pagar. ¿Por qué? Porque ve esto, mira la cantidad de demandas en la Profeco que tengo, y ve la cantidad de reclamos que tengo, y en verdad tengo un problema. Por favor, ayúdame, Martín. Martín, que al día de hoy lo estimo mucho, y podrás preguntarle que en algún momento lo saqué de apuros como con unos cuantos miles de máquinas que les vendí. En ese momento, su respuesta fue, pues fíjate que yo me voy público y me tienes que pagar o te voy a tener que demandar. Y eso no se lo debes de decir a un abogado. Entonces, y menos cuando lo que estás diciendo es justo, pero no es correcto, ¿no? Pues claro que es justo que me demandes si no te pago, pero no es correcto si lo que me vendiste no funciona. Lo correcto sería que me hubieras cambiado las máquinas. Entonces, pues ahí empezó la contraferia. Le dije, o sea, lo que me estás diciendo es que me joda, está bien, pues nos jodemos juntos, ¿no? Entonces renté el Poliforum. Erróneamente la gente piensa que tuve que ver con Joaquín Cepeda. Ahorita te explico la historia de ese güey. Y recibí, claro, nunca lo pudiera haber hecho, nuevamente, en experiencia, nunca lo pudiera haber hecho si no me pone de fronting Ingram Micro. O sea, Ingram lo que hizo fue usar mi nombre para que el que se quemara fuera yo. Él se puso atrás muy tranquilito, Beto Monroy y Manuel Sainz, me surtieron wherever millones, vendimos tantos cuantos más, y el único que se tatemó fui yo, ¿verdad? Porque nadie habla mal de Ingram. Los pocos que se acuerdan dicen que Carlos es el Ojeis que se puso a hacer la contraferia. Lo que nadie entiende fue que fue Ingram y que yo fui un peón y que lo hice porque Martín Mejía en su momento me pasó a desgraciar mi negocio a través del problema que se dio con Acer. ¿Cómo acabó la historia de la contraferia? Pues en el momento que se acercó Adolfo Mejía, en el momento que se acercó, Adolfo Martín Mejía y, se me fue el nombre de, ¿cómo se llama el socio? Enrique Ojeda. En el momento que se acercó Enrique Ojeda y me dijo, oye, Carlos, y Luis Vado, ya no, nos estás haciendo mucho daño, ya párale, ¿no? Le dije, no, espérame, yo no te estoy haciendo ningún daño, tú me hiciste mucho daño y yo estoy actuando en consecuencia. ¿Quieres que esté en la feria? Admite el daño que me hiciste y ahora me dejas entrar y me das un espacio. Entonces, en ese momento se acabó la contraferia, llegamos a un muy buen acuerdo, nos volvimos muy amigos otra vez, me dieron el espacio que necesitaba y fui uno de los vendedores más grandes de la feria en sus últimos años, hasta que la feria se agotó y ganaba yo más dinero por las fotos que se sacaban en mis Ferraris que por lo que vendía dentro de la feria, ¿no? O sea, ya eso era ridículo, ¿no? Ya esa fue la última feria en la que participé. Así fue como pasó. Ahora déjame te platico de Joaquín Cepeda porque pienso que es importante. En su momento, Joaquín... Historias las de Joaquín. Historias las de Joaquín, pero fíjate que en el malómetro, o como le quieras llamar, hay muchos más malos que Joaquín, ¿eh? Joaquín era un soñador, mujeriego y tomador, y un poco sociópata, pero no era tan malo. Malos, Rogelio Franco, malos, pues otros tantos más que no quiero mencionar, pero mucho más malos. ¿Qué fue lo que le pasó a Joaquín? A Joaquín le entró el alma del inversionista y del entrepreneur y le dio por abrir tiendas a lo estúpido. Tenía 30 tiendas, de las cuales 4 eran rentables y 26 no. Y tenía un socio que se llamaba Alexis Falquier, que cayó
en esa parte que tenía Joaquín de encantador de serpientes, ¿no? Entonces, cuando Joaquín quiebra, le debía un dinero a Héctor Lara. Esa parte muy poca gente lo sabe. Le debía 8 millones a Héctor Lara, que en ese entonces era Cinex. Convenzo a Joaquín de que nos venda los derechos de, ya no eran contraferias, eran sus ferias en el Palacio de los Deportes, y que nosotros las operemos. ¿Cómo las operamos? Pues muy fácil, ¿no? Yo era el que hacía todo el desmay y Cinex era el que ponía el inventario. Y así lo hicimos una o dos veces, no me acuerdo. Así recuperó Héctor Lara el dinero que Joaquín le debía a Cinex, y y así fue como me relacionaron con Joaquín. Pero la realidad es que yo nunca hice una feria con Joaquín. Yo hice un takeover, hice un cambalache de deuda, saqué a Héctor Lara de un problema, y me gané una lana. De ahí la historia siguió con Héctor Lara, que me dijo que me iba a vender Cinex, y luego llegaron los de Cinex y me dijeron que Héctor no tenía la posibilidad de venderme Cinex, que él era un simple empleado. Y bueno, pues ahí rompimos lanzas Héctor y yo, porque pues no me gusta que me vean la cara, ¿no? Y pues, nunca compré Cinex porque no había manera de comprarlo. Y Cinex se extinguió como modelo de mayoreo y nació como un modelo de financiamiento, y me da mucho gusto que Héctor haya encontrado su camino y le vaya bien. Claro. Pero Oye, no es un mayorista. ¿Cepeda tuvo algún problema con con Toshiba? Creo que le debía una lana muy grande a Toshiba, ¿no? Sí, Cepeda tiene una concatenación de empresas en donde fue dejando su quehacer, ¿no? Él tenía una empresa que se llamaba Laptops Ándale. o algo así, no me acuerdo, pero creo que Sí, sí era ese. Tenía una empresa que se llamaba Laptops. Para serte sincero, no sé muy bien cuánto le debía a Toshiba, pero sé que le debía mucho. En ese momento, porque tonto no era, compra CompuPrice, que ya no me acuerdo ni de quién era. De Ricardo Mones. sí, Era de Ricardo Mones, y compra, no, perdón, abre PC Store. PC Store también lo endeuda. Entonces ya traía la deuda de laptops y la deuda de PC Store. Aquí es donde yo te digo que los mayoristas cometieron errores, porque ponían de ejemplo a Joaquín Cepeda, a todos nosotros, ¿no? Miren nada más este hombre, qué ingenioso y qué importante y qué grueso es, ¿no? Pues sí, pues mira nada más cuánto te quedó a deber, ¿no? Así de lo que yo me acuerdo, le quedó a deber a Ingram, y bueno, a Acer y a Ingram 30 millones de pesos. Te estoy hablando de dinero de hace 15 o 20 años, no lo sé. en Toshiba eran varios millones de dólares. Entonces, digo, Joaquín, por esto digo que era un poco sociópata, ¿no? Él podía sonreírte y darte una puñalada en la espalda, y no tenía remordimiento alguno. Si tenía dinero te pagaba, y con la misma, si no tenía, pues no te pagaba y no se sentía mal. Yo hice buenos negocios con él, pero siempre fui muy cuidadoso porque ya le conocía. Y al día de hoy lo he seguido viendo un par de veces, y ahora ya no es Joaquín Cepeda, es Enrique Papilo. ¿Por qué? Porque tiene una empresa que se llama Bolo Papilo y su segundo nombre es Enrique, ¿no? Entonces es Enrique Papilo. Lo puedes buscar ahí en Instagram, y vende experiencias, ¿no? Y sigue haciendo lo que le encanta: vivir bien, con mujeres guapas, en lugares caros, rodeado de lujos. O sea, no se equivocó. Regresando al tema de PC Store, le compra a Ricardo Mones CompuPrice. Bueno, no sé si a Ricardo o a Miguel Ascurain o a quién, pero el chiste es que lo compra. Y con esa compra, pues creo que dejó los pasivos en laptops y en PC Store, se queda deja los pasivos, se queda con los activos en CompuPrice, y además se asocia con Alexis Falquier. Pero justamente ese fue el momento en el que entra Office Max, Office Depot, Lumen, Liverpool, etcétera,
y ya no había un lugar para él en el mercado. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, en Estados Unidos, Best Buy es un genérico. Best Buy es computadoras, en su momento eran cassettes, CDs, ¿cómo se llama? Línea blanca, etcétera, aunque ahora ya se está muriendo. Pero en ese momento había una empresa en Estados Unidos que se llamaba, no me acuerdo bien el nombre, pero era relacionado directamente con PCs. Esa empresa, que era la competencia de Best Buy, pues desapareció. ¿Por qué? Porque ya no se podía competir nada más con PCs en el mercado, ¿no? Computerland no sería. Computerland, creo que sí, algo así, no me acuerdo. Pero bueno, de ahí se quedó Best Buy solo mucho tiempo, hizo una fortuna, y ahora Best Buy, pues es un bicho en extinción. Se tuvo que ir de México, se tuvo que ir de la India, en Estados Unidos se está cerrando tiendas. ¿Por qué? Porque lo único que le queda, pues es el nombre. Y entonces vende por bestbuy.com, y competir contra Amazon, pues es no al lugar. Best Buy le doy 2 o 3 años antes que cierre. Como cerró Radio Shack. Radio Shack perdió su razón de ser. Oye, y en el 95, ¿cómo superaste el 95? ¿Cómo te fue? ¿No te Me fue muy agarró mal. endeudado? Fueron momentos difíciles, porque te digo que estábamos en ese vorágine de vender muchas Acers. Bueno, no, en el 95 me fue bien, perdón, me fue mal en el 97, porque en el 95 fue cuando empezamos a vender las Acers y se vendían como pan caliente y teníamos cero estructura. Para el 97 ya estábamos gordos, me refiero a estructura. Las Acers ya no dejaban dinero, y fue cuando del 97 al 99 viste que Javier Grifé se fue a vivir a España, que Javier Vargas quebró, que CompuPrice valió más. ¿Y cuál fue el único que sobrevivió? Pues el único que se supo especializar, que al día de hoy es mi cliente y me cae muy bien, que es Adolfo Holguín. Adolfo se salió en su momento de eso y vendió los CompuDavo. Bueno, todavía le queda uno, pero se volvió Mac Store. Es decir, dejó de ser una computienda para ser una tienda Mac, que pienso que fue un gran éxito el hacer ese cambio. Tiene 60 tiendas ya. Imagínate. Y su competencia es iShop, que es Ishaq Masri, que es socio de Carlos Slim y no pueden con él. Pero ahí viene el coco. Si vas a Santa Fe, ya está la primera tienda de Apple, que es directa. Si yo fuera Adolfo, ya estaría pensando cuál es mi siguiente movimiento, porque ya hicieron lo que los fabricantes siempre hacen mal. Si tienes un buen canal, respétalo. Sí. ¿No? Entonces, bueno, lo mismo hizo Telcel con sus distribuidores. Entender, ¿no? O sea, Telcel primero creció a través de distribuidores y después los mató con sus CAS. Ahorita ya no vas a comprar a un a Móvil o a un Celular Express. Vas a Telcel, te cambian el plan, te cambian el teléfono. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues ahora Adolfo tiene que tener las antenas paradas. Ignoro cómo está en sus contratos, pero yo sí veo que una tienda Mac es un peligro. Ahora va sobre el mercado empresarial, está abriendo una división para atender ese mercado, ¿no? Yo le deseo el mejor de los éxitos. Pienso que es un visionario, además es mi cliente y mi amigo, y además cometió un gran acierto, se rodeó de la mejor gente. Él logró hacer la transición de ser una computienda a ser un retail. Y normalmente esa transición se hace a través de 2 formas, ¿no? Una muy importante es tener el capital de trabajo y la otra es tener la estructura humana. Entonces, el core o el alma, si tienes el dinero de cualquier retail, es compras, porque las ventas están dadas si tienes buena locación, si tienes un buen display, etcétera. Y Adolfo logró llevar a su organigrama corporativo a vendedores como Héctor Zamacona, que son de primer nivel, que era el comprador de Office Max. Entonces, creo que Adolfo
hizo lo que todos los que más o menos hemos hecho algo en la vida, hacemos. Contrata a alguien mejor que tú, que te enseñe Claro. y apréndele lo más que puedas, ¿no? Y déjalo que siga su camino y solamente corrige el rumbo cuando tú pienses que las cosas están en peligro, ¿no? Y creo que Adolfo ya está en ese nivel. Sí, sí, claro. Bueno, es que es otro ejemplo de evolución, ¿no? De Salió del canales, cuarto al laberinto. exactamente, ¿no? Y es un ejemplo muy exitoso, pues, ¿no? Yo Y igual creo que tú, que, que cambiaste, que supiste cambiar y transformarte de ser un canal de distribución clásico, a que que funcionó pues también cuando empezó el boom de las PCs, pero ya después que se empezó a complicar este asunto, vinieron las redes y vinieron todo eso, o sea, la necesidad de integración, pues ya no fue la misma, pues, ¿no? claro, fíjate que uno de La, los días más felices de mi vida, Marco, fue el día que fui a Office Depot a comprar mi computadora, porque fue como una liberación. Dije, ya, no vendo PCs. O sea, porque llegó un momento en el que vender PCs era una pesadilla, ¿no? O sea, ¿cuánto ganaste este mes? No, me fue re bien, gané el -3%. O sea, ya no era negocio. fíjate que yo me di cuenta, tú sabes, yo fui distribuidor, y en Hermosillo, y me di cuenta cuando llegaron los mayoristas y llegaron todo eso, y empecé a ver cómo los márgenes se fueron para abajo. Yo dije, esto no es negocio, voy a No, hacer algo, voy a hacer algo que me guste, y en ese momento tomé la decisión de venirme a México y hacerme editor y especializarme en el canal de distribución, ¿no? tú eres Porque otro ya lo ejemplo de un conocía. camino triunfador. O sea, yo creo que, aunque te digo que el triunfo es un camino porque nunca sabes hacia dónde están yendo las cosas, tú lograste transformarte o reinventarte, como se reinventó Toño Sánchez, como se reinventó Orrantia, como tantos como se reinventó Adolfo Holguín, como tantos se han reinventado en el camino y han salido avantes, ¿no? Y creo que el problema principal en estos momentos es que no hay sangre nueva. O sea, yo voy a las convenciones y yo veo las mismas caras y oigo las mismas historias, ¿no? Prudentemente, si no tengo nada bueno que decir, mejor no digo nada, porque lo pueden tomar como soberbia o lo pueden tomar como que me estoy metiendo en lo que no me importa, ¿no? Pero pues, tú Claro. me has oído 2 o 3 veces hablar y siempre insisto sobre lo mismo, ¿no? Que se tienen que especializar, pero el problema es que oídos necios, palabras sordas, ¿no? Creo que muy pocos me escuchan. No, pues es que traen, o sea, cuando se trae una dinámica, y mira, sobre todo el distribuidor de provincia, cuando la ciudad o el mercado no da, pues tampoco te puedes especializar demasiado, pues, o sea, no tienes el capital para especializarte y contratar gente buena para esto otro, para esta especialidad o lo que sea. Es complicado, pues, ¿no? O sea, yo recuerdo que ya cuando en mis últimos tiempos de distribuidor, Cermeño ya traía la cantaleta, ¿no? Que si no se especialice se va a morir y la chingada ya empezaba a decir ese tipo de cosas, ¿no? Y yo decía, pues, ¿cómo? Pues, o sea, ahorita más o menos entiendo la parte de la construcción y entiendo más o menos la parte de los engordadores de ganado y entiendo más o menos la parte de esta y a ellos les puedo vender soluciones y cosas así, pero no puedo abarcar mucho, pues, ¿no? Y luego si me meto con el gobierno, son unos No, pinches ratos. sí, Me van a pedir,
X cantidad que les venda muy barato y a mí no me va a quedar nada, ¿no? Entonces dije, no, chinguen a su madre, ¿no? O sea, yo sí comparto contigo, Marco, que es un camino muy difícil, pero hay que saber tomar decisiones. O sea, y no que las decisiones te tomen. Entonces, a veces es más sabio cerrar y buscar otro camino en la vida que neciar y perder todo lo que tienes, ¿no? Sí, Entonces, yo vi muchos necios durante mi vida que perdieron todo. claro, Yo tuve la suerte de no ser de esos necios, ¿no? Y seguir en el camino. Yo no tengo la varita mágica ni tengo la solución para un porcentaje alto de los distribuidores, pero sí te puedo decir que los que queden, la solución es la especialización claro, en algún nicho, ¿no? O sea, y esos van a ganar. Y ya no les va a importar si la computadora cuesta 10 o 15 pesos, porque su negocio no va a ser la computadora. Déjame ponerte un ejemplo. La gente que está en servicios administrados, lo que menos les importa es cuánto vale la impresora. Lo que claro, su interés es cuánto tiempo se las vas a rentar y que el revenue que obtengan les dé para pagar las hojas, la tinta, el servicio, pero la impresora ya no es lo importante. claro, claro. No, sí, todo esto tiene que cambiar y ya es inevitable, pues, ¿no? O sea, la nube, los servicios administrados, el e-commerce, todo eso, y ahora la inteligencia artificial, todo eso es imparable, pues, ¿no? Eso me Entonces, da terror, ¿eh? ¿Sabes por qué me da terror? Porque no lo entiendo. O sea, todo el mundo me habla de la inteligencia artificial y la verdad es que yo llego hasta ChatGPT, no llego más lejos. O sea, no sé no sé ni cómo usarla, ¿no? Y además a ChatGPT le pregunto qué medicamento me tengo que tomar o tonterías de ese estilo, ¿no? O sea, ni siquiera tengo la capacidad de preguntarle algo así como, oye, dame un algoritmo para hacer el gran negocio, nada. Pero bueno, sí, sí, sí. habrá gente Este, que son las nuevas Eso, generaciones. eso, eso nos pasa a todos, como es algo novedoso, no hemos tenido el tiempo realmente de meternos a fondo. Nosotros empezamos ya un poquito y estamos acabamos de sacar la semana pasada eh, una especie de resumen informativo que lo enviamos en la mañana, que dura 90 segundos, y todo lo hacemos con avatares, este, Wow, y escribes lo que va a decir y un avatar, en una foto de Ernesto, lo hacemos que mueva los labios, etcétera, y empieza a hablar, etcétera, o alguno de los reporteros, o simplemente agarramos un avatar que esté por ahí y lo hacemos hablar y que mueva las manos y que parezca que está dando la noticia. wow. Entonces, bueno, es lo primero que alcanzamos a sacar y me imagino que detrás de esto van a seguir saliendo cosas que se puedan ir haciendo. Yo creo que todos nos vamos a ir adaptando a ver qué chingados hacemos con eso, ¿no? Pero yo sí soy un fiel creyente, Marco, que todo tiene un ciclo en la vida y en algún momento tú y yo le vamos a dar la vuelta a la página, ojalá con sucesión, y si no hay sucesión, pues ni modo, pero tampoco puede uno, y un gran ejemplo de eso es Manuel Sainz, tampoco puede uno, o José Luis Rodríguez, tampoco puede uno aferrarse toda la vida a estar tomando riesgos y a estar en el filo de la navaja, Eh, porque entonces te alcanza la vida y entonces eh, pues vas a ser el más rico del panteón, ¿no? O te vas a sí, enfermar y te vas a gastar todo lo que hiciste en tu enfermedad. vas a trabajar para los médicos. Exactamente. Entonces, yo sí, bueno, obviamente son objetivos, ¿no? Pero yo sí quiero cuando cumpla 65 años, claro que seguir en los consejos de administración de las empresas que tengo, pero ya desde fuera, o sea, y si por lo que sea, porque es muy posible que pase,
alguien lleva a pique a alguno de los negocios, pues lo llevó a pique y yo ya estoy fuera, ¿no? O sea, ojalá y no pase. Pero eventualmente, fuera del negocio, que son ladrillos, bueno, hasta ese, si te mando por WhatsApp las fotos de cómo quedó los Airbnbs de Acapulco, lloras conmigo. O sea, y tengo 90 aprox departamentos en Playa del Carmen, y gracias a Dios pegó en Acapulco, que no más tengo 2, pero si hubiera pegado en Playa del Carmen, Marco, estaría llorando. Ahorita ya ahogado el niño, pues tapado el pozo, ¿no? O sea, ya fui a buscar los seguros, pero el problema es que, para que te des una idea, un departamento de 2,5 millones promedio, me quieren cobrar 50,000 pesos, multiplícalo por 90, pues deja de ser rentable, ¿no? Entonces, claro, hasta los ladrillos corre riesgo, ¿no? O sea, porque, claro. digo, otra cosa que tenemos que tener todos muy en cuenta, pues es que el planeta, no nada más los negocios, el planeta está cambiando. O sea, ¿tú te imaginaste que Hawái se iba a quemar? ¿O que iba a desaparecer Acapulco? ¿O que iban a zumbarse a Gaza? ¿O que en Ucrania iban a matar a los ucranianos? ¿O que China se iba a pelear con Estados Unidos? O sea, yo digo que hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no hay manera, ¿no? De esas Así, trato de no preocuparme, pero son exacto. demasiadas. Ya te mandé ahí Sí. en el WhatsApp para que veas, para que le pongas en paz descanse a los departamentos de Acapulco ahorita que los veas. Oye, Carlos, ¿y tienes fotos que me puedas proporcionar de tus tiempos de distribuidor, de la computienda que tenías? ¿Cómo se llamaba la La que? casa de cómputo que se volvió la casa del pánico, porque nos asaltaban todos los días. Déjame buscar. Yo tenía Los panchitos te saltaban. sí, caray. Tenía yo una carpeta ahí con fotos. Déjame buscarla. Con todo el gusto, te lo hago llegar. Tú por ahí debes de tener un par de fotos mías de hace años, pero nada más mías. No creo que tengas de las tiendas. Pero te lo busco. Por ahí de seguro debo de tener. No, hombre, sí te las voy a agradecer mucho. Y te comento, pues ya estamos cerrando prácticamente esta etapa de las entrevistas. Ya estamos trabajando con un ghostwriter que nos va a ayudar a redactar, porque es un chingo de información, que son, No, pues imagínate. son, no sé, más de 200 horas de grabación las que Wow. tenemos, y tenemos que ir sacando información de aquí, a ver, en esta década que cae o acá o allá, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos. Pero yo espero que en menos de un año ya estemos con una presentación a la cual te vamos a invitar y te vamos a regalar tu libro de Autografiado. pastadura. Me lo y tienes que autografiar. este y, y bueno, y hasta ahorita no hemos pensado, o sea, en la parte de la monetización, porque lo que queremos es que esa parte no enturbie el desarrollo del libro, ¿no? Sino Claro. que en su momento, pues ya encontraremos la manera, venderemos libros o a ver cómo le hacemos, pero no queremos que si hay un patrocinador, que se diga que estamos hablando porque ese patrocinador pagó o lo que sea, ¿no? Entonces, queremos que la historia sea contada por la misma gente y sin ninguna presión de ese tipo, y que el libro, pues en su momento, pues que se pueda vender, o sea, que lo pueda coleccionar la gente que diga, oye, a mí me interesa, a ver, 10 libros para regalarlos en Navidad, o no sé, pues, ¿no? X, Mira, mi muy particular punto de vista en referencia a ese libro es que tú eres un almanaque viviente. O sea, mm, tú tienes el acervo de lo que pasó
por lo menos desde que yo tengo memoria, seguramente mucho antes, tú tienes el acervo de lo que pasó desde los 90s a la fecha, tienes la historia de cómo fueron cambiando las cosas, pero tienes algo muy padre que son historias bonitas que contar. Y esas historias bonitas que contar son historias, y no me refiero a la mía, me refiero a muchas más que debes de tener por ahí, pero debes de tener N cantidad de historias de gente que es admirable, y el éxito, no, yo como lo veo es, no lo puedes medir en un canal en específico, ¿no? Vea a Elon Musk, igual hace coches que naves espaciales, que compra, ¿cómo se llama? Twitter. El éxito es alguien que toma un camino, pues, tiene obviamente fracasos. Elon Musk estuvo a un lanzamiento de quebrar, pero se mantiene, ¿no? Y yo creo que eso sí se vende, Marco, porque yo creo que va a ser inspiracional para las generaciones venideras, que además te voy a decir algo, la tienen muy Ese difícil. es el legado que le queremos dejar, ¿no? A esas Exacto, generaciones, ¿no? exactamente. Esos Entonces, ejemplos. pues yo la verdad me siento altamente honrado de que me hayas tomado en cuenta, porque bueno, pues hay gente muchísimo más exitosa que yo, así que te lo agradezco enormemente. Yo pues simplemente he tratado de trazar mi camino en la vida lo mejor que he podido, y ya estar aquí es un éxito, o sea, seguir. Es, has sido exitoso y has navegado por aguas turbulentas, que pues nos ha tocado vivir, y has sabido sobresalir en ese ambiente. Te felicito, Carlos, y te agradezco mucho este tiempo. Pues ya estamos, mi estimado Marco, y qué bueno que lo pudimos hacer viéndonos, porque pues ya sabes, mi gente de sistemas, nomás no lo lograban. Así que también voy a felicitar al de sistemas. Te mando un abrazo y tenemos pendiente entonces ese desayuno. ¿Te late? Órale, muy Ya estás, bien. Marco. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye.